margen de razonabilidad de acuerdo a la Corte. Y esta indicación de la Corte es muy importante porque la violación o la contravención al orden objetivo normativo, no, si lo observamos en un estricto derecho o en una interpretación letrística del derecho, es a veces difícil de ver. Entonces la Corte nos exige cierta razonabilidad para poder interpretar la contravención al orden objetivo y poder ubicar si la persona a la que le pusieron la gasolinería al lado de su casa, las normas fueron cumplidas, las normas de seguridad con razonabilidad. Es decir, que puede haber una violación al orden objetivo, pero que no sea trascendente o que no repercuta gravemente en la afectación del sujeto o que invariablemente hubiera tenido que ocurrir la afectación. Entonces, no es acreditar, lo que quiero decirles es que no es acreditar la contravención al orden normativo en detalle clásico de letrista, de que no cumplió, ¿sabes qué? Le faltó una firma de los 20 vecinos. ¿Y sabes qué? Por eso no debieron haber puesto la gasolinería. Hay razonabilidad. El juez debe de valorar objetivamente si esa es una razón para nulificar una autorización de uso de suelo. No es interpretación letrística, eso es lo que tienen que tener presente. En el interés legítimo la Corte ordena razonabilidad, lo que implica que se puede estudiar el derecho en forma más amplia. La pregunta es, tanto si los abogados como los jueces vamos a tener la capacidad de hacer interpretaciones razonables del derecho. Sin que este caso que les voy a comentar constituye un caso de interés legítimo, tuvimos una interpretación hace tiempo contra la penitenciaría de Ocampo, donde esta persona había cubierto, la esposa para poder entrar a la visita conyugal, el reglamento penitenciario le obligaba una gran cantidad de estudios a la esposa para verificar que no tuviera enfermedades venéreas y también pedía unas cartas de recomendación o algo, unas cartas de 3 personas, no me acuerdo de qué eran. Y la penitenciaría no le autorizaba, después de meses de llevar los estudios, la señora no le autorizaba la visita conyugal con el reo. Y la penitenciaría alegaba de que faltaba un estudio de verificación de VIH o en anal. Y le pedía, y le decía, ¿y sabes qué? Y te falta una carta. Entonces venía al juicio de amparo el reo y nosotros interpretamos razonablemente el reglamento y le decíamos que tenía todos los estudios de sangre, otros estudios especializados venéreos, donde se detectaba que no tenía VIH, que debía estudiar el reglamento en forma razonable y que podía omitir ciertos requisitos cuando estuvieran comprobados con otros, al igual que no tenía por qué ser tan rígido en la cuestión de las 3 cartas. Sin embargo, no pensamos que no era lógico, no me acuerdo por qué sustituir a la autoridad y ordenar la visita conyugal. No me acuerdo por qué, quizás lo debimos haber hecho ahora que lo veo, pero no, había alguna razón. Se le ordenó a la penitenciaría que aplicara razonablemente el reglamento. La penitenciaría nunca lo quiso hacer, fueron vueltas y vueltas en cumplimiento. Finalmente se pegó el tiempo y su reglamento decía que los estudios tenían una vigencia de 1 año y pues ya había pasado el año y tenía que volvérselos a hacer la esposa y pues este pobre se quedó con la ilusión de estar con su esposa. Pero hicimos una interpretación razonable basados principalmente en lo que representaba la visita conyugal a un reo, porque tanto la Interamericana y el sentido común nos dice que una persona privada de su libertad, una de las mejores formas de reinsertarlo es su contacto con sus seres queridos. Aislar a una persona de sus seres queridos es de las penalidades más fuertes. Entonces, por eso decíamos que podía interpretarse razonablemente el reglamento. En cambio, por ejemplo, en los casos de los protocolos de seguridad de la penitenciaría, donde también tenemos mucha queja porque son durísimos, o sea, para pasar de una instancia, de un módulo a otro, cada reo lo encueran, le bajan los pantalones, los calzones, lo hacen que puje para ver que no traiga algo dentro del cuerpo.
y se han ido al amparo quejándose de que esto es violatorio de su dignidad, y bueno, se azotan de que esto es terrible, e incluso mandamos inspecciones para checar si realmente era algo tan terrible esto de la revisión. Sí es grotesca, no es agradable, y es muy duro que para que tú pases de este lugar al otro te tengan que encuerar, pero nosotros lo soportamos y ahí no hubo razonabilidad y dijimos, no, por supuesto, todas las medidas de seguridad dentro de la penitenciaría se tienen que respetar y son correctas. Entonces, hay casos, el derecho que estaba en juego, para nosotros el de seguridad, era un derecho que no permitía flexibilidad ni razonabilidad. El otro, el de la visita conyugal, lo observábamos como dentro de parámetros de razonabilidad. Esto es una forma de observar el derecho no letrísticamente, sino en forma razonable. Interés legítimo implica razonabilidad. Si los jueces o los abogados tendemos a hacer interpretación letrística, no va a aplicar el interés legítimo por ningún motivo en México. Otra cuestión importante es que el interés legítimo para la Corte está relacionado con lo que es el famoso interés colectivo. O los derechos colectivos. Esta postura nueva del amparo trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque la figura de los derechos colectivos, si bien como comentó un compañero, en materia laboral puede observarse derechos colectivos como gremio, como grupo de individuos, en realidad México tenía muy mala experiencia en derecho colectivo, no habíamos avanzado, tiene muy poco tiempo que se reformó la Constitución, los abogados no están preparados, los jueces tampoco, nadie está preparado en el derecho colectivo. El Código Procesal Federal de Procedimientos Civiles tiene un apartado especial de derecho colectivo sumamente complejo. Lo que comentaba el compañero ayer de que esta complejidad de las sentencias, pues de veras no tienen idea. El derecho colectivo es una materia complejísima, es otra lógica, pero completamente distinta a la que ustedes entienden, a la que estudiamos en clase o a la que vimos en un juicio. El derecho colectivo es un planeta diferente del derecho. Planeta completamente diferente, sin que tengamos capacitadores, sin que tengamos nada. El legislador produce un sistema colectivo, un derecho colectivo civil contra medio ambiente, contra instituciones financieras, contra servicios del Estado. Y creo que es... ¿Cómo? Consumidores, consumidores. Ese es el tema principal del derecho colectivo, los consumidores, efectivamente. ¿A qué nos referimos con el derecho colectivo? Pues resulta que la humanidad, Capelletti, este italiano procesalista constitucional, es el que defiende o promueve los procesos colectivos. Él critica y dice que hay ciertas defensas, la sociedad se encuentra inerme ante ciertas situaciones de la economía capitalista que ha provocado que estemos indefensos los ciudadanos. Pongamos el caso de ustedes y todos siendo abogados, incluso litigantes, o yo siendo titular de un juzgado, he sufrido injusticias de que no te da una máquina el cambio bien, te dan un servicio de estacionamiento espantoso porque por ejemplo, en Plaza Mayor ubico muy claramente que para el boleto de los 30 minutos gratis, nada más tienen una caseta de salida, lo cual es un absurdo para el consumidor. Oye, espérate, ¿por qué obstaculizas todas tus demás salidas y les das uno a los gratuitos? Y de repente no sirven las máquinas, de repente, bueno, yo como consumidor siento una aberración de que los supers en la actualidad te ponen módulos en cada lugar, ya no puedes pasar, golpeas con todo, te quieren poner encima las cervezas, todo te lo quieren vender, no hay espacios para transitar con los carritos. Y normalmente nosotros veíamos esto con la idea de que, y si me quejo me va a decir el de la tienda, pues váyase a otra tienda. Esa era la idea, pues usted es libre, váyase a la tienda de al lado.
Pues no, resulta que la dimensión consumidora de los seres humanos es una dimensión grandísima. Y es una dimensión, ellos funcionan porque el Estado les garantiza seguridad, porque el Estado les garantiza recursos, una economía laboral que permite que tú puedas llegar a esas tiendas a comprar. Ellos no son propietarios de los servicios los custodia el Estado. No te lo imponen, tú como consumidor tienes una serie de derechos. Curiosamente, los derechos colectivos de los consumidores surgen de las sociedades capitalistas, no de las socialistas. Como que parece una cuestión de rojillos y no tiene que ver con rojillos. Los que brincaron primero fueron los capitalistas. Fueron en Norteamérica donde empezaron a decir que, oye, yo no te puedo demandar porque este sujeto vendió el aparatito con un botón que se rompe. Nos lo vendió a todos. Y esta demanda es de 2 centavos o de 20 centavos, pero me causó un gran desperfecto, no lo puedo ocupar, el aparato me costó una gran cantidad y lo único que no sirve es el botoncito de mala calidad. Los norteamericanos fueron los que empezaron a organizarse como consumidores para criticar y empezar a demandar en forma de grupo a afectaciones que tenían por motivo de consumo de cualquier cosa. Y entonces escuchamos mucho las class action norteamericanas donde demandaban afectaciones, ya sea por medio ambiente, ya sea por motivos de consumo, de servicios, y juntaban grupos. El problema del proceso colectivo es que la representación en el proceso colectivo es muy compleja, porque no es la representación tradicional, es una representación tanto del grupo como una representación tradicional del abogado, y esta representación de grupo es muy peligrosa. Ahora, las acciones colectivas en México tuvieron obstáculos gigantescos. Los grupos empresariales hicieron hasta lo imposible para frenar la reforma del 17 y del Código de Procedimientos. Y de hecho, para que vean cierta cuestión como, ¿cómo les diré? Obstaculizadora de los procesos de garantías grandes. ¿Por qué tenían miedo? Porque una acción colectiva puede tronar a cualquier empresa, a la que ustedes me digan. Un proceso colectivo van a ser los procesos más cuantiosos y de mayor gravosidad en el país si llegan a funcionar. En Norteamérica, obviamente que tienen miedo los empresarios y tienen mucha desconfianza a los procesos colectivos porque han desaparecido empresas en base pues, a ciertas cuantificaciones de daño, pues hacen pedazos a las empresas. En México tenían esa duda, el Congreso empezó a trabajar, el que empezó como que a promover el derecho colectivo civil fue el ministro Cosío, y creo que Ferrer MacGregor, el que está ahorita en la Interamericana. Ellos son los promotores del derecho colectivo en México, aunque ya había doctrinarios en México que manejaban el derecho colectivo. Es compleja la notificación, es complejo el sistema de cosa juzgada. Es muy complejo el sistema de cosa juzgada, no tiene que ver nada con lo que hemos estudiado nosotros. En el derecho colectivo, por ejemplo, el demandado tiene que buscar, sobre todo, una solución de fondo que resuelva si hay o no dañosidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si no obtiene una sentencia de fondo, no hay cosa juzgada nunca y pueden volver a ser demandados. Otra cuestión interesante es que estos procesos ocupan pruebas estadísticas, donde los abogados en México estamos muy mal. Para demostrar que el aparatito no sirve, pues no pueden juntar los millones de aparatitos que vendieron. Entonces tienen que sacar una muestra estadística para decir, mira, ubicamos las muestras estadísticas, aquí están los 3 aparatitos o 4, 5 aparatitos del millón, demostrar que es una muestra fiable, confiable para el juzgador, y en base a una muestra estadística, pueden juzgar la dañosidad de un objeto o de un consumo, de un servicio. ¿Cuántas personas no están sufriendo actualmente problemas con las aerolíneas? Las aerolíneas se han vuelto instrumentos de arbitrariedad en sus precios. Una compañera mía, ahí de nuestro juzgado, se murió un pariente suyo en Norteamérica. Entonces pidió licencia para ir al velorio. Ya ven que en Norteamérica los velorios como que los alargan mucho, no son como en México, así que nosotros enterramos a la gente casi que en cuanto se muere. Los gringos no, ellos hacen todo un protocolo
de invitaciones, y bueno, hacen como una boda, son los funerales. Y pues ahí va la compañera para que comprara su boleto para Nuevo México, creo. Le dijo la aerolínea claramente, mira, te lo quieres comprar hoy porque se quiere ir al otro día, pues te salen tanto, pero tienes que estar día y noche ahí hasta que haya un lugar. Y le dijeron, ¿quieres asiento? Es otro precio. ¿Quieres asiento ahorita? Te doy otro precio. Así. Obviamente los precios estratosféricos de los boletos de avión, y esta es una compañía aérea que viaja internacionalmente y son más cumplidores, pero si ustedes viajan a nivel nacional, es un problema viajar. Aunque yo no viajo tanto, pues por eso les digo, porque si viajo en el año 2 veces o una, siempre me pasa que la aerolínea se demora, la aerolínea arbitrariamente te saca de lugares. Mi esposa acaba de ir a Vallarta y y la escogieron a ella porque mi esposa traía 5 boletos, pues la escogieron a ella para sacarla del avión, que había sobrecupo. Y le dijo la aerolínea, ¿sabes qué? Pues es que normalmente siempre estamos autorizados, no sé dónde sacaron, a vender sobrecupo. Y nos disculpas, te sacamos, obviamente como ella trae 5 boletos, pues era fácil negociar 5 boletos con ella. La sacan del avión a ella y otras personas. Yo he visto personas darse de marriatazos ahí en las salas de espera, pues porque estaban conectando vuelos para ir a algún otro lugar. Y pues y dicen, es que yo tengo 4 días de vacaciones, si yo ya salgo mañana Y si ustedes dijeran, es excepcional, no es regla. Es regla. Si ustedes hacen una compra de un boleto de avión que es costosísimo para sus vacaciones y les retrasan un día o 2 días, pues ya perdieron casi todas sus vacaciones. Pero esto no es ¿cómo les diré? Un caso especial. El ministro Cosío hace poco en Twitter publicó lo mismo. Dijo que estaba sorprendido de la ineptitud y de los servicios de aerolíneas en México, principalmente Aeroméxico. Nos afectan con 1,000 pesos, con 2,000 pesos si ustedes quieren. Bueno, ¿cómo cuantificas un día de vacaciones? ¿Cómo cuantificas en un momento dado que te tuviste que esperar horas en el avión? Todas estas cosas que nos dan en la torre a todos y que suceden en un camión, que suceden en un supermercado, que suceden en un estacionamiento, es una afectación a un grupo amplio de personas que no tiene defensa y que generalmente pues no conviene ir a un litigio por esas cantidades. Entonces se generan estas pautas colectivas, estos nuevos derechos para que tú puedas demandar en forma colectiva en grupos y poder cuantificar en forma adecuada los daños y sean viables los litigios que nos afectan a todos los individuos. Se generan 2 ideas particulares, unos de intereses difusos que le van a llamar a esta afectación indeterminada por medio ambiente, por ejemplo, y que la afectación es por razones de hecho. La contaminación, una contaminación especial. Ustedes saben, en Guanajuato, este municipio, Salamanca, es Salamanca creo, ¿dónde está? Oigan, la gente se está muriendo, la gente está llena de cáncer, son enfermedades. Bueno, hasta los trabajadores de Pemex están enfermos. San Francisco también. Ah, sí. Bueno, pero ¿para qué van lejos? No han podido sacar las tenerías del municipio de León. Y cuando llega, sabemos la época de hace unos meses, que empieza el calor, las alergias, todo el mundo está enfermo. Entonces, todas estas cosas que nos han estado afectando ahora pueden ser demandadas en forma colectiva. Pero les insisto, no es simple, es muy, muy complejo, es un procedimiento de gran complejidad, de gran dificultad. No es cualquier cosa, no es un pagaré, se requiere verdaderos especialistas en el área para que pueda funcionar. Sin embargo, al legislador se le ocurrió en el 107 hablar que el amparo también protegía intereses colectivos. Pero la ley de amparo no tiene capítulo de procedimiento colectivo. No podemos procesar demandas colectivas porque no tenemos normatividad colectiva especial. Y el Código Federal de Procedimientos, que es supletorio tradicionalmente, desde la primera norma del capítulo de Derecho Colectivo, hace exclusiva su aplicación a los procedimientos civiles colectivos. Sin embargo, muy pocos juzgadores se han animado a hacer sentencias de orden colectivo.
Yo tuve el caso de poder dictar una que todavía está en controversia en el colegiado. Se trató nuevamente de un asunto de la penitenciaría. Venían 17 reos quejándose de que les habían garantizado, de acuerdo a la Constitución, un sistema de capacitación de trabajo, un sistema de capacitación para el trabajo, un sistema de educación, un sistema de salud. Se quejaban de que no les daban agua, que les racionalizaban 1 o 2 vasos de agua al día, y bueno, esas eran sus quejas en general. Nosotros al final de la sentencia señalamos que ese grupo de 17 personas era representativo de la penitenciaría. ¿Por qué? Fíjense, porque era una injusticia. ¿Cómo voy a sentenciar y decir, bueno, a estos 17 sí me les dan agua, a los otros 1,700 que aplaudan? ¿Cómo iba a decir una sentencia eso? O sea, era un absurdo. No podía juzgar un beneficio para 17 personas cuando era una afectación generalizada. ¿Cómo iba a decir darles educación? Pero a estos 17. Era el principio de relatividad, en verdad era una arbitrariedad, una cosa absurda en ese caso, porque ustedes plantean asuntos de relatividad de casos ajenos, o sea, el que no fue al amparo, pero no de un grupo, de un colectivo. Entonces se habló en la sentencia de que era representativo de un colectivo y que la sentencia tenía efectos hacia el colectivo de reos. Y decía, no se rompe la relatividad porque va al colectivo. No estoy haciendo efectos erga omnes, que están prohibidos. No estoy diciendo que en todas las penitenciarías del país. Al grupo colectivo de reos del 12 de la penitenciaría de Ocampo tiene que brindársele estas cuestiones de agua. Se pusieron parámetros, se ordenó en la sentencia también generar un sistema de trabajo, porque la penitenciaría me traía unas cosas de dar pánico. Su justificación era que les daban un taller de papel maché. A todos les daban mil veces un curso de los 7 hábitos altamente efectivos en la vida. Esos eran sus cursos. Eso es lo que le daba. Pues estaban desesperados los reos, y tenían razón. La penitenciaria no justificó, pero a lo que voy es que se le dio un efecto colectivo. Está impugnada la sentencia, no sabemos qué va a pasar, si va a quedar firme, y no ese es el problema ya que quede firme. O sea, lo que viene es lo peor. O sea, ¿cómo la vamos a cumplimentar? Sí, compañero. Sí, sí. Recordar de una manera muy rápida que el derecho de los consumidores ha sido una fuente bastante, digamos, no recurrente, sino muy, bastante eficaz, una fuente del derecho que ha evolucionado de una manera increíble. Muchas de las cuestiones, incluso del amparo, impactan desde el derecho del consumidor. Y por supuesto hacer la reflexión de si nosotros somos consumidores frente a los servicios del Estado. Sí, ¿verdad? De alguna manera. Y cuáles serían en todo caso sus consecuencias. Es una reflexión, ojalá que nos pudieran ilustrar un poquito más en eso. Y en otra cosa que también a nosotros nos interesa mucho como abogados. Mire usted, sabemos que la reforma penal constitucional del 2008 ordenó en el 8º transitorio, parte final, que también a los abogados se nos diera capacitación en el nuevo sistema penal acusatorio. Nosotros hemos estado pensando proponer un amparo, precisamente como Colegio de Abogados de León. Claro, no pretendemos que se conceda a la Federación Estatal, menos a la Confederación Nacional. Queremos para León, Guanajuato, para los integrantes del Colegio de Abogados de León, una resolución en donde se obligue a las autoridades correspondientes, es decir, desde las autoridades federales hasta las autoridades estatales, para que destinen los recursos necesarios y suficientes, como dice la Constitución, para que se nos capacite, habida cuenta de que es del conocimiento público que mientras un abogado de práctica, un abogado privado tiene 5 o 6 horas en promedio
los más beneficiados de capacitación en el nuevo sistema penal acusatorio. Lo cierto es que los ministros de la Corte, todo el personal es decir, jueces, etcétera, etcétera, y obviamente también a nivel estatal, los magistrados, jueces locales, agentes del Ministerio Público, peritos, pues han tenido miles de horas de capacitación. Alguna persona que nos vino a dar una charla decía que ella pues tenía más de 8,000 horas efectivas de capacitación. Y nosotros los abogados queremos capacitación porque déjeme decirle una cosa, hemos acudido a las diversas instancias y nos dicen, no hay recursos. Hace 2 años, hace 1 año, no hay recursos. Ahora ya no hay recursos. Lo mismo. No se ha destinado recursos específicos en una partida de gobierno federal y en una partida de gobierno estatal menos todavía. Es decir, que nosotros nos sentimos como los patitos feos, ¿verdad? Cuando somos los cisnes, ¿verdad? Miren, yo veo que yo creo que sí está interesante, aunque no sé qué pueda suceder ya en un juicio de amparo. Yo sí veo una posición cualificada del gremio de abogados ante los juicios orales y sobre todo si existe además una norma que está dando lugar a que exista capacitación al gremio de abogados. Sí veo su posición cualificada y también veo muy claramente que de obtener un amparo, que ordenar a las autoridades generar un sistema de capacitación a los abogados privados, obtendrán un beneficio. Así, de primera instancia, pues no se ve que no tenga usted cumplido su interés para poder asistir a un juicio de amparo desde el punto de vista legítimo, incluso observando que esto es colectivo. El interés legítimo está muy ligado al interés colectivo, porque cuando un sujeto viene a demandar a una empresa por el daño ambiental, se basa en normas objetivas. Entonces es muy parecido. No puedo decirle cómo se resolvería o cómo el estudio que se tendría que hacer. Vuelvo a comentarle un detalle que subrayé mucho hace rato, es la razonabilidad. Si tenemos a un poder judicial local con ciertas capacidades de recursos y los ha volcado hacia sus jueces, hacia sus defensorías públicas y dice, pues hasta ahí llegó la cobija. O sea, no es que yo no quiera capacitar a abogados, pero hasta ahí llegó la cobija. Habría que, vuelvo a insistir en cierta razonabilidad. Su queja puede ser fundada, pero puede haber cierta dificultad para un cumplimiento o para hacer efectivo el derecho, o quizás sí exista un cumplimiento porque diga el Estado, bueno, yo no lo he cumplido, pero es porque lo que sí promoví fue que las universidades, porque el cumplimiento no puede verlo usted tan... Hay que observar los derechos desde cierta lógica razonable. El Estado no tiene por qué comprarte una casa, tiene que generar los medios para que los obreros puedan comprar inmuebles y accedan a inmuebles. Entonces, quizás el Poder Judicial puede cumplir con su obligación dotando a las universidades de capacitadores y dotando quizás subsidiariamente becas. No puedo decirle exactamente cómo, pero puede darse cumplimientos en forma más razonable. Esa es otra forma también que necesitamos observar el derecho, en forma razonable, en forma prudente, que creo que es lo que la sociedad indicaría. Les comento, entonces tenemos el interés difuso que viene por afectación fáctica, de hecho, de medio ambiente o de razones. Esta afectación generalmente es indeterminada de las afectaciones fácticas. En cambio, el colectivo, el derecho colectivo o interés colectivo, viene siempre ligada a una vinculación jurídica contractual o con una fuente normativa. La persona que compró el juguete que no sirve tiene una fuente normativa de un contrato de compra. Todos tienen una fuente normativa. Entonces, esa es más o menos la diferencia y la afectación en el colectivo. El colectivo grupo de sujetos va a estar determinado por los que están vinculados por ese contrato. ¿Por qué decía también hablaba de la gran diferencia del colectivo frente al derecho individual o los procesos individuales? En el colectivo, a diferencia del individual, puede ser condenado un ente a resarcir un daño
a un colectivo no indeterminado, y en la sentencia, ya que existe una sentencia, se pueden unir las personas que no fueron a juicio y pedir su indemnización. Gente que no fue a juicio, rompe el principio de partes en el proceso individual. Otra cosa, el proceso colectivo, a diferencia de los individuales, empieza con una certificación colectiva, donde el juez determina si es un asunto colectivo. Y en Norteamérica, cuando un juez dice es un asunto colectivo, a llorar. Porque entonces ya hay una proactividad de juez para investigar, para dar con la verdad histórica de la dañosidad de la conducta del empresario. Sí. En el ámbito laboral, donde yo me desenvuelvo, que es en Caja Popular Mexicana, después del asunto este que tronó de FICREA, allá en el Estado de México, en el DF, no me acuerdo, empezó a cocinarse una nueva ley que le pusieron la ley FICREA, para ya estar reguladas las cooperativas, las cajas de ahorro. Pero dentro de esa nueva ley que le pusieron FICREA, nosotros, todas las cajas que están reguladas, creamos un fideicomiso que le llamamos FOCOP, donde ahí aportamos ingresos para proteger los ahorros de los socios. Con esa ley FICREA que se estaba creando, el gobierno federal, ¿sí?, quería tomar ese fideicomiso que es privado, porque ahí nada más están dentro las cajas que sí están reguladas y que cumplen con toda la normativa, para agarrar esos 800,000 millones de pesos y pagar obviamente a los afectados de FICREA y hacerlo el fideicomiso público. Nosotros tratamos de unirnos entre varias cajas para tumbar esa iniciativa. Actualmente está en la congeladora, pero sí tenemos miedo que el día de mañana se apruebe. ¿Ahí sería un amparo colectivo? No, yo digo que no. No, hay que entender también otra cosa muy diferente del colectivo. El colectivo se basa en una pureza y honestidad de grupo y no busca protección patrimonial. Hay que ver muy bien, el colectivo es una forma de entender el derecho más reparadora, pero reparadora no económica. El problema de una afectación en una supuesta expropiación de un fideicomiso privado es un problema quizá de amparo, y me parece que en afectación pues de tus participaciones en ese fideicomiso, pero no veo que sea un colectivo, aunque obviamente es un grupo de cajas populares que integran un grupo, pues eso sería un grupo de personas que va al juicio de amparo, de personas morales, pero fíjate bien, el colectivo va a servicios, consumo, servicios financieros, podrían irse, pero contra la administración del banco, del fideicomiso, pero el problema no es con ellos. Tú lo que tienes miedo es de que el Estado se meta el dinero a la bolsa. Bueno, pero ese sería como una especie de confiscación prohibida por la Constitución. Tendrías que ir a un amparo contra leyes, contra la determinación de un Congreso, un decreto que ordenara hacer un desfalco de este tipo. Entonces, que el país lo ha hecho, pero cuando López Portillo, eso no sé si lo recuerdan, yo estaba muy niño cuando López Portillo congeló las cuentas de dólares. Existían cuentas de dólares en México, como ahorita las hay, pero en aquel tiempo él las congeló y se quedó y en Argentina han hecho lo mismo. Y en la Argentina los juicios que se promovieron en contra de estas confiscaciones se perdieron. Y en México nadie promovió nada, y los que lo promovieron, si hubo una promoción, la perdieron. Pero a mí me parece que el Estado ha cambiado mucho y algo que hiciera el Estado de este tipo está difícil. Yo pienso que es muy... Además estás dentro de una iniciativa, ¿no? Pero tú sabes que iniciativas tienen cajas en el Congreso. No creo que haya motivo de preocupación. Soy muy descabellado. Sí, compañero. ¿No? Quiero hacer mi pregunta basándome en el texto del artículo 107, fracción primera constitucional, que termina diciendo o de un interés legítimo individual o colectivo, del que pues más o menos estamos hablando, ¿no? Siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución, que lo traducimos a los derechos humanos.
y con ello se afecte su esfera jurídica, Sí. ya sea de manera directa Ujú. o en virtud de especial situación frente al orden jurídico. Ujú. Entonces, si nos colocamos en este segundo supuesto, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, no sé cuál sea su criterio, podríamos entenderlo, hay una norma que dice que no tales árboles, eucaliptos o lo que sea, o ficus o lo que sea, y si lo haces, estás infringiendo una norma, por lo tanto yo tengo el derecho de recurrir al juicio de amparo en virtud de que es de este segundo supuesto. ¿O cómo tenemos que entender, a su criterio, este segundo supuesto? Aunque, como lo refirió usted, pues tenemos que ir más allá del texto expreso de la ley, y es lo que quiero yo saber para salir de esta gran duda. Gracias. Miren, la situación especial frente al orden jurídico, la Corte, primero, ese artículo es de redacción confusa. Cuando la Corte, el Pleno vuelve como interpretar el 107 y explicarlo, tiene mucho cuidado en usar otros conceptos que sean más claros. No está bien lograda la redacción del 107 o las palabras que ocupa parecen desenvolver conceptos un poquito extraños. La Corte dice que tienes que tener una situación diferenciada de toda la sociedad y no puedes tener el simple aspecto de no quiero que talen un árbol porque está prohibido. Tienes que tener una situación cualificada frente al árbol. O sea, quizá el árbol tiene que estar en tu casa o tiene que estar en una situación donde el orden jurídico te afecte razonablemente, que puedas defenderlo razonablemente. No puedes ir a defender el árbol del vecino, aunque esté prohibido talar árboles. No puedes defender el orden jurídico que no te afecta. Y yo les comenté también un punto que no es así como que de un derecho antiguo, sino es del derecho moderno. Te tiene que reportar un beneficio a la sentencia. Ahora, otra cosa es muy importante que tenemos que ver. Hay delitos ambientales que sí permiten que tú denuncies en un momento dado, si lo que quieres es erigirte en un defensor de medio ambiente. Y hay procedimientos actuales también nuevos en materia en Semarnat para proteger medio ambiente. El amparo, vuelvo a decirles, no hay que pensar en el amparo como la primera instancia reparadora o tutelar de todo el orden normativo. Cuando habla de situación jurídica, habla de que hay un orden normativo razonable que te afecta y que puedes defender, pero no que te erijas en defensor de la legalidad de todo, porque esa forma de verlo, esa es la que conocen como interés simple, el que no está tutelado en México. Las acciones populares permiten a los individuos, en algunos países, a recriminar la legalidad de un acto por interés simple. ¿Por qué? Pues porque se me da la gana. ¿Y a ti qué? Pues como ciudadano yo tengo garantizado impugnar la legalidad de este acto o de esta determinación gubernamental y quiero que la revise un juez, aunque a mí ni me va ni me viene. México no ha tomado una posición con interés simple, no existe la acción popular. Entonces, ahí no hemos llegado. Y es discutible si vale la pena asumir a los ciudadanos o a los jueces sin un caso concreto de afectación que empiecen a estudiar asuntos por interés simple. Es bastante peligroso. México no lo ha hecho porque parece ser que no es idóneo y parece ser que no hay suena muy bonito, pero ningún país ha tenido una experiencia agradable con los intereses simples. Nadie ha reparado cosas, porque de repente esta idea mediática de que todo se debe de judicializar o que los jueces tienen que gobernar los países, no tiene fundamento histórico. Nunca hemos hecho eso. Entonces le están pidiendo a los bomberos que gobiernen y dicen, oye, pero nunca hemos hecho eso. Gobiernen, ustedes los bomberos tienen que gobernarnos ahora, pero ¿cómo? Pues nunca lo hemos hecho. ¿Lo vamos a hacer ahora? Los juicios más impresionantes del mundo, los de Nuremberg, ¿qué? Nos juzgaron a los alemanes,
y algunos los que los norteamericanos quisieron poner en el banquillo. Pero cambió el planeta, los jueces gobernaron el planeta. No, no, simplemente se les sancionó de acuerdo, y los militares lo hacen en cualquier situación. A Maximiliano Juárez, necio, dijo, no lo voy a matar si no hay una sentencia de muerte. Lo voy a matar cuando lo juzguemos y entonces lo matamos. Y pues, las rogatorias y los llantos fueron con Juárez, pero Juárez decía, yo no lo estoy juzgando, lo está juzgando un comité de guerra, un consejo de guerra juzgó a Maximiliano y determinó su fusilamiento. Pero pues, tampoco cambió el planeta, y evidentemente fue una acción gubernamental de Juárez, no fue tanto una acción judicial. Es lo que quiero que vean, que en la historia no tenemos un referente de gobierno de jueces, nada más suena bonito. Sí, compañero. Nada más para concluir, señor juez. Mire, yo me pongo en este último supuesto. En la administración de Alanís, presidente municipal, mandó a tirar todos los árboles que había en el parque metropolitano, arriba de la puerta de la presa. Los mandó tirar, según él, o en el ayuntamiento de aquel entonces, porque estaban debilitando la cortina. Y yo quiero ponerme como ciudadano y decir, yo voy al parque metropolitano a correr, y arriba de cada banca había un árbol que le daba a uno sombra, pero además de darle sombra, el árbol genera oxígeno, propicia la lluvia. Es decir, y yo no soy ecológico, pero realmente sí debemos de proteger la salud de todos los ciudadanos de cualquier lugar donde nos encontremos, con la preservación de los árboles. ¿Qué no es un supuesto específico de este segundo caso al que me estoy refiriendo? Gracias. Miren, qué bueno que toca el tema así el compañero, para comentarles. Primera condición del interés legítimo, derecho fundamental. Tengamos mucho cuidado cuando hablemos de esto, porque no podemos señalar que un derecho fundamental es sentarte a la sombra de un árbol. No. Eso es medio ambiente. Eso es medio ambiente, estoy de acuerdo, ahí sí. Tenemos que ligarlo a medio ambiente. Va, primero medio ambiente. Y tenemos que tener datos de comprobación de la afectación de la tala de árboles o de este tipo de árboles en esta zona en la afectación de medio ambiente o de un ecosistema, porque la afectación al medio ambiente no solamente véanla como el oxígeno, sino como un ecosistema en donde están funcionando pájaros, están funcionando, sí es cierto, el oxígeno, los dióxidos de carbono, sí puede darse el caso. En este momento, si tuviéramos una situación de este tipo y supieran, claro que pues yo creo que los taló en un día, ¿no? No creo que les haya avisado a nadie, los voló pues en un día. También es muy discutible sí puede ser una acción colectiva, pero hay una condición de la acción colectiva. No puede ir un ciudadano a alegar, por interés legítimo yo no lo veo en amparo, a menos que tuviera alguna situación de vida ahí con los árboles en su casa. Yo no lo veo al ciudadano de cualquier lugar de Salamanca en afectación de los árboles del metropolitano. No lo veo lógico, no veo el interés legítimo, su interés cualificado, pero sí veo que un colectivo, el interés colectivo o los derechos colectivos partieron de cierta lógica que existía en Norteamérica en forma natural. Los norteamericanos, cuando se hizo los derechos colectivos, ya tenían agrupaciones de consumidores, ya estaban agrupados, y los mexicanos no. Los derechos colectivos pueden ser defendidos por los grupos o por agrupaciones civiles dedicadas a la defensa colectiva del medio ambiente. Entonces, la agrupación no vive aquí en Guanajuato, está en el DF. Esa agrupación ecológica en defensa de medio, no, en derecho colectivo, civilmente, sí puede demandar al municipio por la afectación del medio ambiente, pero tiene que tener varias condiciones especiales. Tiene que tener en su constitución o en sus documentos constitutivos la facultad de ejercer acciones colectivas. Tiene que tener antigüedad de X años en la defensa del medio ambiente. No se puede crear una asociación de la noche a la mañana para promover un juicio.
tiene que estar registrada ante el Consejo de la Judicatura. Y esa agrupación puede defender, por decir de algún modo, a la ciudad de León contra la tala de árboles. Incluso no teniendo domicilio aquí la agrupación. Si tiene aquí, pues qué mejor. Incluso si en el derecho colectivo, si por ejemplo todos los ciudadanos de esa colonia hubieran ido al juicio y por X cosa el juez detecta que no hay pureza en el grupo, la pureza en el sentido de que no hay honestidad, o sea, lo que quieren es dinero, lo que pasa es que es un partido político, ellos son del otro partido, nomás quieren darle lata, o X, si advierte el juez que no hay pureza, que no hay honestidad, los puede retirar de la defensa del bien y llamar a una agrupación civil para que tome el asunto. Es muy importante que haya pureza en el derecho colectivo, porque eso es el pavor que tienen todos, que se desvíe hacia intereses partidarios, porque eso no busca el derecho colectivo. La ley es tan difícil de entender, pues que está obstaculizada, no está fácil de acceder a ella. Se necesita estudiar mucho la materia y traer muchos conferencistas. El Poder Judicial, así les pongo, en esta reforma, creo, si no me acuerdo, es del 2013 o 2014, el Poder Judicial es el único lugar en México donde se dio un curso, lo que está diciendo el abogado, lo mismito. El Poder Judicial dio un curso de derecho colectivo. Quiero decirles que nos inscribimos 280 titulares, solamente acabamos del curso, no fue un poco más, fueron como 20. Fuimos como 20 titulares, acabamos el curso de Derecho Colectivo. Para dar el curso trajeron pues a argentinos, trajeron a brasileños, que es donde más se ha desarrollado la materia, a españoles, a italianos, o sea, trajeron, para poder dar un curso de esta materia, pues tenían que traer expositores del más alto nivel, porque no había capacidad de que alguien diera la materia. Y los únicos capacitados o certificados somos 20. En todo el país, de los 120 millones de mexicanos, nada más 20 estamos pues más o menos en el entendido de la materia, pero todos los demás mexicanos están en la nada. ¿Qué quiero decirles? Que esta forma de legislar sin una proyección y sin un impacto democrático real de ingreso al conocimiento, sin que las universidades las puedan soportar los nuevos cambios, pues la verdad están dejando indefenso a los mexicanos, porque nada más suena bonito tener instituciones de gran protección sin tener sujetos capacitados realmente. Otra cosa del derecho colectivo, los jueces tienen que promover las reparaciones en equilibrio de partes. Tiene que estar muy atento un juez para que esto no tienda al dinero, que el proceso colectivo no tiende a que la gente gane dinero, busca reparaciones. Entonces, por ejemplo, el caso del juguete. El caso del juguete, el juez tiene en un momento dado que promover o aceptar condiciones donde los consumidores no tengan ventaja y digan, bueno, comprométete a no volver a sacar un juguete en esas calidades, a cambiar la calidad del juguete. Con eso puede arreglarse un proceso colectivo. No es necesario que acabemos con la empresa Mattel o con la empresa que hace los Xbox, necesitamos solamente corregir el problema de consumo. Entonces, sí tienen que observar que no es exactamente, no buscamos en el proceso colectivo acabar con las empresas, sino reparar situaciones y el reconocimiento de reparaciones pues naturales. Después de comentarles estos dos puntos, interés difuso, interés colectivo, sí. Gracias. Sí, digo que hay un sinnúmero de ejemplos en donde un conjunto de árboles o varios conjuntos de árboles están añejos, por cierto, están bajo amenaza constante. ¿Por qué? Porque están ubicados en un terreno de máxima plusvalía, en espacios, digamos, estratégicos para el consumo, es decir, comercialmente en el top. El punto aquí, si una organización como FURA, por ejemplo, aquí que defiende precisamente los árboles, promoviera una acción colectiva, podría en todo caso, digamos, solicitar que se congelara la cuenta predial y catastral de una
por lo que se refiere a una fracción o a todo el terreno, para el supuesto de que continuaran con esa tala de árboles. Es decir, ya empezaron con la tala de árboles. Son 200 árboles de 150 o 200 sí, lo años. entiendo. Mire, me parece que sí, pero no como usted lo quiere. Sí podría promoverse una acción colectiva para la protección del medio ambiente por un grupo de ecologistas y con las características que no están tan sencillas de cumplir de esa asociación, pero el proceso colectivo tiene una cosa muy parecida al amparo, tiene medida cautelar integrada. Y las medidas cautelares colectivas también son gravísimas. O sea, sí son suspender, por ejemplo, quitar del mercado todo un producto, detener su venta. Pero vuelvo a comentarles, hay un proceso de globalización por el cual estamos integrados. Muchas cosas que ustedes no ven, que no vemos o que no reconocemos. Señores, retirar del mercado una vajilla porque causa un destrozo un horno de microondas puede ser quitar a miles de familias su comida. Puede representar el cierre de una empresa y un daño gravísimo al país. Son procesos muy difíciles. Los jueces van a tener mucho miedo para dictar una medida cautelar de este tipo, porque claro que van a afectar la economía. Suenan bonitas, pero no es así. Como dice el compañero, medida cautelar será que hagan un embargo precautorio, ordenen la detención de prediales de toda una zona. No lo sé, a mí no me parece como que consecuencia o lógica, más bien es detener la tala de los árboles en tanto se resuelve. Me parece más positivo que un predial que va a decir el municipio, oye, pero es que, ok, el predial lo detienes, pero el predial ya está presupuestado para un gasto social. Dile a estas personas que no vamos a hacer el gasto social. O sea, es que está todo integrado. Está todo integrado, entonces no es tan simple como pensar en una solución. Seguramente la puede promover en ese aspecto, pero hay que ver si realmente es lógico lo que está solicitando usted. Incluso en el proceso colectivo dice que la medida cautelar tiene que tener el cuidado de no desaparecer al demandado. No se trata que con la medida cautelar acabes con la empresa o con el servicio. Y también aclara muy bien, que en nuestro juicio amparo no lo aclara, dice, no vayas a conceder una medida cautelar que cause más daño que protección. Que no cause mayor daño. O sea, a ver, ¿quieres ordenar, señor juez, que sobre esta calle ya no transiten materiales de desecho o de construcción porque tapan todas las arterias y no pueden salir los niños de las escuelas? Búscale viabilidad. Entonces, más bien, oye, ¿cómo vas a prohibir todo el día? Tienen que sacar el material, están construyendo. ¿Por qué no a la hora de la salida de la escuela es cuando prohíbes el tránsito vehicular? Sí, o sea, todas las medidas cautelares en materia colectiva causan estragos gigantescos que no son conmensurables, pues, no son conmensurables los defectos los daños que puede causar una medida cautelar colectiva. El otro interés que falta de comentar es el simple, que ya se los adelanté. El simple es un interés genérico, amplio, reconoce a cualquier ciudadano legitimación, es el mero interés por la legalidad, tiene que tener una nota jurídica, tiene que contener un agravio jurídico, una contravención a derecho, aunque sea el interés simple. O sea, no puede demandar a alguien porque quiero demandar. ¿Y por qué? No te voy a decir. No más, no me gusta. No, tiene que haber un agravio jurídico, es decir, estoy demandando el nombramiento del señor regidor porque no tiene la edad para ser regidor. Sí. ¿En cuál? De todos los asuntos colectivos, no, bueno, es que ¿sabe qué? Y qué bueno que lo comenta. Lo que pasa es que aquí estuve como que brincoteando. Yo cuando estuve hablando del proceso colectivo, compañeros, y todos los datos, es del proceso civil colectivo. Yo les aclaré que en amparo no hay derecho colectivo. No hay, en nuestra ley de amparo actual, no hay regulación del aparato colectivo. El 107 habla de interés colectivo, pero no dice nada, y les dije, el de procedimientos civiles excluye su aplicación en el amparo. No sabemos qué hacer. Yo dicté una sentencia de orden colectivo
pues porque yo ya tenía más o menos el conocimiento de cómo hacerlo. Claro que el juzgado no quería hacerlo, la secretaria no lo quiso hacer, no lo podía hacer, lo hice yo hice esa sentencia o esa parte de la sentencia, pero en amparo estamos como, háganse de cuenta que estamos llegando como a la luna, o sea, no tenemos ninguna experiencia, o a Marte, estamos a tientas, nadie quiere hacerlo. Muy breve, la reforma, si no me falla, así que sobre las rodillas, es que esta reforma de los derechos difusos y colectivos se dio en el 2012 para la cuestión de amparo. Entonces, han pasado 5 años. 5 años porque tiene, o sea, esto tiene que ver con políticas públicas, intereses económicos, macroeconomía, las grandes empresas como Walmart, o sea, transnacionales en pocas palabras. Entonces, pues básicamente el gobierno federal pues hubo un impulso o una buena idea, unos buenos propósitos que en eso se quedaron. Y las razones son políticas desde mi punto de vista, porque finalmente para enfrentarse a una banda de amparo, a cualquier juicio colectivo contra una empresa de estos tamaños, que tiene todo un sustento jurídico, un equipo, etcétera, los recursos, bueno, pues ya cuando viene, y si no es apoyado por un grupito porque queremos tumbar un árbol, pero que sirve de escalera, porque han robado en todos los departamentos, entonces hay una confusión. Yo veo que si han pasado 5 años y no ha llegado la ley reglamentaria, que no existe, porque nos han dicho otros ponentes, pues es por algo. ¿De cuál? Para el colectivo en amparo. Así es. Pues es que hay un proyecto por ahí perdido, pero no pues, le saben dar. Es que pues está perdido, miren, ahí les va, los procesos colectivos en amparo. El amparo los mexicanos si quieren lo inventamos, pero la verdad no lo perfeccionamos en algunos aspectos. Tenemos un amparo muy bueno en algunas cosas y en otras no. Los argentinos tienen también el amparo en materia administrativa exclusiva, quitaron la casación judicial, la han cuidado, salvo en materia penal, pero los argentinos, por ejemplo, una acción colectiva en Argentina de los reos le dijo al Estado o mejora las condiciones de las penitenciarías o el efecto es que en tal tiempo salen libres. Punto. Así acabó la sentencia colectiva de Argentina. Obviamente se reparó las condiciones en las que están los reos en aquel momento. Es cierto, no hay ley reglamentaria de amparo, pero también, o sea, se lo digo como en tanto como ciudadano como juez, la ley de amparo no surgió con ley reglamentaria. Cuando empezamos a aplicar el amparo en México no existía ley reglamentaria. Ese era el clásico pretexto de su no implementación, pero de todas maneras existía un amparo sin ley reglamentaria. Sí se amparó a sujetos sin ley reglamentaria. Entonces yo lo que veo es que la Constitución garantiza un interés colectivo y en nuestro juicio de amparo, y tenemos que darle un trámite, tenemos que buscar una manera de hacer efectivo que hay un colectivo. Lo que dice el compañero allá atrás es bien importante, porque otra vez quieren llegar primero, quieren meterse a la cocina sin pasar por la puerta principal. Es cierto, tienen que, en interés legítimo, tienen que cumplir maldita definitividad, o por lo menos algo. O sea, antes de que atoren a todo el sistema judicial y acaben con el Poder Judicial, por lo menos tóquenle la puerta a las demás instituciones, a las otras 30,000 instituciones del país, no más al amparo. Sí. Sí, señor juez. Mire, yo en algunas cosas estoy de acuerdo con usted, pero en otras, en sustancia, no. Por lo siguiente, usted se sujeta al aspecto histórico de que no han existido ciertas instituciones, ¿no? El que no hayan existido, pues no implican que no puedan existir o que no las podamos crear. Yo en lo personal pienso que la ley de amparo es ineficaz para hacer valer los derechos humanos en México. El artículo 1 de la Constitución en relación con el 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece una ley sencilla y eficaz. Y el amparo, con 1000 disculpas, ni es ni sencillo y mucho menos eficaz. ¿Sí? Bueno, es mi percepción. Aquí el hecho de que no haya existido históricamente, pues no implica que no, como seres humanos capaces, razonables, sociales, ¿sí?, integrantes de una sociedad, no podamos incluir y hacer efectivo los derechos colectivos que tenemos que hacer valer, ¿no? No, si nadie dice que no, es que yo no estoy en contra de eso. Permítame, voy para allá, o sea, dice, el interés legítimo
no tiene un apartado especial efectivamente en la ley de amparo, sin embargo está a la disposición de dicha institución, ¿no? O sea, primero. Segundo, el estarle inventando patitas y colitas para que no se lleve a cabo, bueno, pues eso ya estamos cansados como mexicanos, ¿no? Yo lo digo a nivel ciudadano, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, pues es que es un interés, o sea, es muy compleja la ley, pues me va a decir, pues póngase a estudiar, ¿no? Pues es que lo que hacemos todos. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, para evitar eso, yo por eso